Muy bien, vamos a empezar a trabajar la parte de esquemáticos de OrCAD. Entonces, una vez que ya tenemos instalado nuestro programa, vamos a revisar qué aplicación es la que necesitamos de las que se instalaron. Entonces, si nos vamos aquí en estas instaladas, la de Cadence PCB 2023, vamos a abrir la primera, que es el Capture. Ok, en esta ventana lo que vamos a hacer es empezar por crear un nuevo proyecto. Este proyecto yo lo voy a guardar en documentos, en una carpeta que se llama OrCAD. Vamos a ver. Ok. Voy a crear una nueva carpeta que se llame ejemplo. Y ahí lo voy a guardar. Entonces, el nombre de este ejemplo va a ser un rectificador de media onda. Vamos a habilitar la opción de la simulación. Le damos en OK. Nos está diciendo que si queremos que agregue la tierra al proyecto, le vamos a dar OK. Vamos a dejar así. Ok, aquí sigue manteniendo la pestaña de inicio. Entonces, del lado izquierdo vamos a estar viendo las carpetitas con las que estamos trabajando. Donde está el proyecto de rectificador media, esquemático y el page 1. Entonces, aquí ya vamos a tener para hacer el armado de nuestro circuito. Entonces, voy a borrar esto que no necesitamos. Nos está poniendo dos tipos de tierra. Nosotros solamente necesitamos una, entonces voy a dejar la convencional, ¿no? Esta de aquí. Aquí podemos cambiarle el título del proyecto, la fecha en que se está realizando, cuántas hojas, etc. Entonces aquí podemos ponerle con doble clic rectificador de media onda. Ahí ya se va editando. Vamos a buscar componentes. En el lado derecho vamos a tener toda la parte de búsqueda de componentes. Por ejemplo, la primera opción, si seleccionamos, nos abre una ventana nueva. En esta ventana podemos hacer la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, el diodo en 1N4148. Entonces aquí ya podemos utilizar cuál de los dos vamos a utilizar. Nos dice las consideraciones, el voltaje que puede operar, la corriente, etc. Entonces seleccionamos uno y lo ponemos. También vamos a ocupar una resistencia. Ya se quedó aquí abierta mi ventana, entonces aquí mismo puedo seguir buscando. Vamos a utilizar la de R, que dice resistor, y la colocamos. Aquí en la parte de abajo, donde dice Place Part, también es una opción de búsqueda para los elementos, pero es una búsqueda como que un poquito más rápido. Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, en las librerías, dependiendo de lo que estemos buscando, vamos a encontrar, por ejemplo, en análogo, podemos encontrar capacitores, etc. Vamos a buscar en Source y vamos a poner una fuente. Vamos a ver dónde está la fuente de corriente, fuente de voltaje. Aquí está. Una fuente de corriente, una fuente de voltaje, perdón, continua. Entonces vamos a poner, que presioné sin querer un F. Esto salió porque presioné F1 sin querer al darle Escape. Ya que tenemos los elementos que necesitamos, aquí voy a editar el voltaje. En vez de 0 volts, le voy a poner 5. 5 volts. Ok. Y hacemos las conexiones. Entonces, para conectar de manera rápida con la tecla W, nos cambiamos a la opción de Wire para conectar. Y listo. Entonces, aquí arriba, en el panel, tenemos, por ejemplo, para medir un voltaje, es un solo marcador. Uno diferencial para medir entre dos puntos. Igual la corriente, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar uno diferencial para ver cómo se ve aquí el valor del voltaje. Marcamos el positivo, el negativo. Y vamos a correr la simulación a ver si nos permite correr esta simulación.
nos va a aparecer una ventana nueva que dice PSpice AD y es justamente la parte del esquemático. Entonces, si se fijan aquí ya nos está mostrando los voltajes que tenemos en la fuente, que son los 5 volts, y en el diodo después, que tiene la caída de tensión de casi 615, entonces nos queda 4.385 volts. Y para la parte de simulación en este caso, que es una fuente de voltaje directa, pues sería de esa forma. Nos vamos a ir entonces a la opción donde dice PSpice New Simulation Profile. El nombre, vamos a cambiarle por otro nombre distinto. Nueva simulación, pues vamos a poner, por ejemplo, BAC. Crear. Entonces, aquí nos está preguntando qué tipo de simulación vamos a querer hacer. Por default ya nos está diciendo que va a ser en el dominio del tiempo, porque el anterior que teníamos era, de los dos que aparecen aquí, pues el de vías, ¿no? Entonces, para este lo vamos a dejar así como está, configurado. Y aquí, en el tiempo de simulación, pues vamos a ver cuánto tiempo ocupamos. Yo estoy simulando 10 Hz, que sería, pues, la inversa, ¿no? De 1 entre 10, para saber cuánto tiempo ocupamos para ver esa señal, que sería de 100 milisegundos. Entonces, por ejemplo, para yo alcanzar a ver varias señales, le voy a poner 2 segundos. Y aplicar OK. Entonces, ahora sí con esta, vamos a intentar otra vez medir el voltaje. Y vamos a correr la simulación. Ok, una vez que tenemos la simulación, en este caso, como estamos simulando 2 segundos a una frecuencia de 10 Hz, que tenemos 10 señales, que en este caso son de media onda, pues si ven, la frecuencia de muestreo de nuestra señal no nos permite ver bien las señales, o sea, se ven como cortadas. Entonces hay que corregir eso. En la parte de simulación, en Edit Profile, nos abre la ventanita que nos aparecía al principio. Entonces aquí nosotros deberíamos de cambiarle la frecuencia de muestreo. Vamos a poner una frecuencia muy grande para que alcance a muestrearse. Entonces quedamos que cada señal senoidal es de 100 milisegundos. Entonces vamos a ponerle que lo haga la frecuencia de muestreo a 1 milisegundo para alcanzar a tener 100 muestras por señal. Entonces le damos a aplicar OK y lo vamos a volver a correr para ver si corrige la señal. Entonces ya se alcanza a muestrear bien. Esta señal que tenemos entonces, vamos a cambiarle el tamaño. Ok, entonces ya podemos observar bien nuestro rectificador de media onda, donde tenemos desde 0 volts hasta los casi 4.4. Bajamos otra vez hasta 0 y así continuamos con nuestro rectificador de media onda. Y con eso sería todo por la parte de simulación.